Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Ingeniería SF. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio sobre transistores TBJ. Si te interesa cómo hacerlo, quédate porque con este ejercicio nos están pidiendo encontrar el voltaje colector emisor y la corriente de colector de cada uno de estos transistores. Tenemos dos fuentes, una positiva, una negativa, estos valores resistivos. Aquí tenemos una polarización por división de voltaje y aquí tenemos dos resistencias. Muy bien, este es un transistor NPN porque no pincha la base y dos PNP. Vamos a comenzar calculando nuestro voltaje de base en el primer transistor de la base 1. El voltaje de la base 1 puede ser esta fuente menos el voltaje que cae en esta resistencia. De este modo obtendríamos aquí nuestro voltaje. O podemos hacerlo esta fuente así negativa menos más el voltaje que hay aquí. Cualquiera de esas dos maneras. Voy a hacerlo este voltaje menos lo que cae aquí. O sea, mi fuente de 3 menos el voltaje de la de 8.6 kilo ohms. Sería 3 menos, calculo el voltaje en la de 8.6. Tengo mi primer fuente menos mi segunda fuente. Esto sería el voltaje que le llega. El valor de la resistencia donde quiero encontrar el voltaje sobre el camino de resistencias. Menos 1.3 volts. Y encontré el voltaje en la base 1. Ahora, por definición, el voltaje base emisor 1, base emisor, es igual al voltaje de la base 1 menos el voltaje del emisor 1, ¿correcto? Entonces, puedo de aquí despejar el voltaje del emisor 1 pasándolo sumando. De este modo, el voltaje de la base 1 es menos 1.3 menos el voltaje base emisor, por definición, de base emisor es de 0.7, hay una caída de 0.7. Por lo tanto, menos 1.3 menos 0.7 me daría menos 2 volts. Ya encontré el voltaje del emisor 1 y el voltaje de la base 1. Ok, ahora mucho ojo que el voltaje del emisor es de aquí, pero no es el voltaje que cae en la resistencia de un K. No, el voltaje del emisor 1 es igual al voltaje de la resistencia de un K más esta fuente. Lo pueden hacer de este modo, aunque a mí me gusta más y en todos los videos lo hago como el voltaje del emisor 1 menos el voltaje de esta resistencia menos el voltaje de esta fuente, que en realidad es lo mismo, pero a mí siempre me gusta entender que esto se iguala con cero, ¿no? Porque existe una conservación ahí de voltajes. Entonces, pues es lo mismo, no se me vayan a confundir, algunas veces lo hago así, por conveniencia, algunas veces lo pongo así, aunque en realidad simplemente es, si se fijan, un despeje. Yo conozco este valor, es menos 2, menos por menos más, está restando, lo paso sumando, y eso sería el valor de 3 menos 2, 1. El voltaje en la resistencia de un K es 1 volt. ¿De qué me sirve conocer este voltaje? Pues que puedo conocer la corriente, claro. Entonces, ¿cómo calculo la corriente? La corriente en mi resistencia de un K, por ley de Ohm, sabemos que voltaje es igual a reina de Inglaterra. Quiero conocer corriente, entonces la resistencia que la conozco es de un K, la paso dividiendo al voltaje. Mi voltaje sería de un volt, ya lo encontré, de 1 volt sobre el valor de mi resistencia, que es de 1 K.
sobre 1K, 1 miliampere. De ese modo ya conozco la corriente que circula de aquí a aquí, ¿sí? Podríamos decir que esa sería la corriente del colector 1. Y ya encontré la primera corriente. Ojo que no es la misma corriente que existe en la de 1.1K, en esta resistencia. ¿Por qué? Pues porque aquí existe un nodo y sabemos que cuando hay un nodo hay una división de corriente. Recuerden que en un video anterior no existía división de corriente porque la corriente que venía acá al ser un FET, cuando trabajan con FETs, la corriente en la gate es 0, entonces prácticamente para allá no pasa corriente. En este caso no, tenemos TVJs, entonces sí existe una división de corriente, una parte de la corriente que llega aquí se viene para acá y otra parte se viene para acá, para abajo. La corriente esta que acabamos de encontrar es solamente la corriente que se viene para abajo. Ahora, ya conozco la corriente que circula por acá. Vamos a centrarnos ahora con el segundo transistor y voy a calcular primeramente el voltaje de base de este segundo transistor. Si se fijan, este segundo transistor tiene aquí este nodo. De un lado hay una fuente de -3 y circula hasta tierra. Entonces el voltaje de base lo voy a tomar de aquí a tierra. ¿De acuerdo? Y de aquí a tierra coincide que el voltaje de base es el voltaje que se encuentra en la resistencia de 3K. Por lo tanto, para este voltaje de base 2 va a ser tal cual la fuente que alimenta a esa resistencia, solamente es esta de acá, no hay doble fuente porque lo estamos tomando de aquí a tierra, por el valor de la resistencia donde quiero hallar el voltaje entre el camino de resistencias, que es 6K más 3K. Esto nos daría menos 1 voltio. Ya hallé el voltaje de base 2. ¿Por qué siempre quiero encontrar el voltaje de base? Porque yo sé que por ley siempre voltaje base emisor o emisor base en este caso, ojo, va a tener una caída de 0.7. Y por definición, nosotros siempre podremos encontrar el voltaje del emisor sabiendo el voltaje de base, porque sabemos que el otro valor base emisor o emisor base es 0.7. Entonces, ojo, este es un PNP, pincha la base, por lo tanto solamente cambia aquí un poquito. Aquí no va a ser voltaje base emisor, va a ser emisor base. Emisor base 2 es voltaje del emisor 2 menos el voltaje de la base 2. ¿Sí? Ahora, este voltaje yo ya lo conozco, quiero encontrar este que está restando, lo paso sumando. Voltaje emisor base 0.7, yo ya lo conozco, más voltaje de la base 2 menos 1. Y este sería mi voltaje en el voltaje de emisor 2 es el mismo voltaje que hay en el colector 1. De este modo, sabiendo ya mi voltaje en el colector 1, yo puedo aplicar aquí otra vez ley de voltaje de Kirchhoff para poder conocer el primer voltaje colector emisor. El voltaje del colector 1 es el que está aquí. Voltaje colector 1. Vamos a hacer entonces su ley de voltaje de Kirchhoff. Voltaje de colector 1 menos voltaje colector emisor 1 menos el voltaje en la de 1K menos 3 igual con 0. De ese modo, voltaje en el colector 1 yo ya sé que es menos 0.3 menos el voltaje en la de 1K, 1 más 3, esto es igual al voltaje colector emisor 1, a 1.7 volts. Entonces ya tendríamos el primer voltaje colector. Ahora, ojo, aquí
yo ya conozco este voltaje, pues estas también, porque son fuentes, pero aquí en esta resistencia de 1.1, ¿qué corriente hay? En la corriente de la resistencia de 1.1K es igual, hay una división, lo que dijimos hace ratito, existe una división. ¿Cuál va a ser esta división? Pues va a ser la corriente del colector 1 más la corriente del emisor 2. Yo ya conozco este valor. Y por lo tanto, yo puedo ya calcular este valor, esta incógnita, haciendo ¿qué? Pues aplicando ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sobre cuál? Pues sobre esta rama de acá. Vamos a hacerlo. 3, empezamos desde arriba, 3 menos el voltaje en la de 1.1K, menos el voltaje colector emisor 1, menos el voltaje en la de 1K, menos 3, y todo esto es igual con 0. Ahora, menos con menos me va a dar 6, menos, desarrollo esto, 1.1K por la corriente, que es la resistencia, por la corriente. ¿Qué corriente? La de 1.1K. Y esta es 1 mili más la corriente del emisor 2. Menos el voltaje de 1K, que es menos 1 igual. Voy aquí a agregar mi voltaje colector emisor, que es menos 1.7. Ahora sí, dan 3.3 y este 1.1 por 1 mili me daría 1.1 menos 1.1K por la corriente en el emisor 2 es igual con 0. De este modo hago esta operación, 3.3 menos 1.1, 2.2, este lo pasé sumando y el 1.1 multiplicando lo paso dividiendo. Ya lo despejé y ya encontré mi corriente en el emisor. Esta corriente del emisor 2, pues es prácticamente la misma corriente en el colector 2, ¿no? Sabemos, siempre lo he explicado, que en un TBJ esta es mi corriente de base, esta es mi corriente del colector y esta es mi corriente del emisor. Entonces aquí entra una corriente de base, aquí entra una corriente del colector. Y prácticamente la corriente del colector y la corriente del emisor son las mismas. Ahora bien, yo ya conozco, por lo tanto, o puedo conocer el voltaje en esta resistencia de 1.1K. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues el voltaje en la de 1.1K es que va a ser la resistencia 1.1K por la corriente. ¿Qué corriente? Las que pusimos hace un momento, pues esta corriente más esta corriente, porque esta es la original, esta es la madre de estas dos. La del colector 1 sería de 1 mili, es esta más la que acabamos de calcular de 2 milis. Por lo tanto, mi voltaje en la de 1.1K es de 3.3. Vayan teniendo sus voltajes así como yo, ya cuando tengan que utilizar alguno, pues ya no tienen que recalcular todo, sino que ya dicen, lo tengo aquí, lo pongo. Calcular ahora el voltaje de la base de acá. Bueno, no tan de la base, pero tenemos que utilizar aquí, ¿no? Este concepto de emisor-base. Entonces se me ocurre ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a empezar. 3 menos el voltaje en la de 5K menos, acuérdense, de aquí a acá, del emisor a la base. Entonces menos voltaje emisor base 3, ¿sí? Que yo sé que es de 0.7, menos el voltaje en la de 500 menos 3 es igual con 0. Esto me daría 3 y 3, 6, 6 menos 0.7 me da 5.3 menos el voltaje de 5K menos el voltaje de la de 500 igual con 0. Voltaje de la de 5K
Resistencia por corriente. ¿Qué corriente? Ah, pues la corriente del emisor 3, ¿verdad? Menos resistencia 500 por la corriente. ¿Qué corriente? ¿Qué corriente hay en esta de 500? Esto, ¿cómo va la corriente? ¿De aquí entra para acá? No. Vamos a hacer un zoom ahí. Cuando tenemos esta corriente, que aquí entra una corriente, por así decirlo, hay una distribución de que la corriente de aquí sale y la corriente de aquí sale también. En cambio, cuando está así, quiere decir que hay una corriente aquí que entra para acá y hay una corriente aquí que va hacia abajo. Pero en este caso está aquí, la corriente de aquí va para acá y otra corriente va para acá abajo. Y en este caso la corriente de la base va para acá. Y es por eso que cuando estas dos se encuentran aquí en este nodo, pues van a ir para abajo. ¿Sí? Se suman las corrientes. Por eso, ¿qué corrientes se van a sumar? Bien, la corriente que hay en la de 500 va a ser la suma de qué corrientes. Ya vimos que ambas van en el mismo sentido, ¿no? Bueno, una para acá, otra para acá, y entonces el resultante va a ser la suma de ambas. ¿De cuáles? De la corriente del colector 2, ¿sí? Más la corriente de la base 3. Pero a mí no me están pidiendo, bueno, mi objetivo es encontrar la corriente del colector. Y yo sé que la corriente del colector es igualita a la corriente, bueno, no es igualita, pero es casi igualita a la corriente del emisor, ¿verdad? Pero yo tengo corriente de base. Pues ¿qué otra cosa sé? Yo sé que la corriente del emisor o del colector, porque son iguales, es beta veces la corriente de base. Si yo quiero dejar esto en términos del IE3, este ya lo conozco. La corriente del colector 2, pues es la corriente del emisor 2. Y ahora, este valor lo necesito en términos, bueno, que este sea este, para que nada más esto me quede una sola incógnita y ya la pueda despejar. Entonces, IB3 lo tengo aquí. ¿Conozco beta? Sí, 100. Entonces, esto sería 2 milis más beta que está multiplicando, lo paso dividiendo, me quedaría IE3 sobre 100. Y ahora sí, ya aquí la puedo sustituir. Esta es mi corriente de la de 500. Y esto es igual con 0. Ya solamente todo quedó en términos de IE3. Felizmente la despejamos. Y bueno, ya de este modo encontraríamos mi corriente en el emisor 3. Ahora voy a determinar el voltaje en la de 500. Sería la resistencia por la corriente. ¿Qué corriente pasa por ahí? La corriente del colector 2 más la corriente de la base 3. Entonces sí tengo que calcular la corriente de la base 3. La corriente de la base 3 aquí es la corriente del emisor 3 sobre beta, que son 100. De ese modo el emisor 3 son 860 micros sobre 100. Recorro los dos lugares, 8.6 micros. Y la corriente del colector 2, entonces esto sería 500 por la corriente del colector 2, es la del emisor 2, o sea 2 milis más 8.6 micros, y eso nos daría 1 volt. Entonces ya encontramos el voltaje. Para encontrar el voltaje colector emisor 2 vamos a hacer ley de voltajes de Kirchhoff desde la fuente hasta aquí, hasta acá.
3 menos el voltaje en la de 1.1K menos voltaje colector emisor, que es lo que quiero encontrar. Lo padre de esto es que yo ya conozco todo, menos el voltaje en la de 500 menos 3 igual con 0. De ese modo ya despejo este, yo ya sé que es 6 menos el voltaje en la de 1.1, que es menos 3.3, menos el voltaje en la de 500, que es 1, me daría el voltaje colector emisor 2, 1.7 volts. El voltaje colector emisor 3, tengo que aplicar nuevamente ley de voltaje de Kirchhoff, siguiendo este camino hasta llegar. 3 menos el voltaje en la de 5K menos voltaje colector emisor 3. Es emisor colector 3. Ahí es cosa de notación. Este sería igual emisor colector 2, porque es emisor colector, ¿sale? Entonces emisor colector 3 menos 3 es igual con 0. 6 menos el voltaje en la de 5K, no lo tengo calculado, pues sería la resistencia. ¿Por qué corriente circula por aquí? La corriente del emisor 3, aquí la tengo, 860 micros. Esto sería igual al voltaje emisor colector 3. Esto me daría que el voltaje emisor colector 3 es de 6 volts. Pues por lo tanto ya tendríamos completados todos nuestros valores de colector emisor, nuestras corrientes de colector. Pues si esto puse corriente del emisor, sabemos que es igual a la corriente del colector 2, corriente del colector 1 y corriente del colector 3. Pues hasta aquí este video, muchas gracias por ver. Si les gustó, no olviden dejarme su manita arriba y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.